Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi novio y yo vivimos juntos y hace unos meses, una noche estaba en el jardín, sentada en una silla viendo mi celular, mientras mi novio regaba como a unos 10 metros de mí. Tenemos perfectamente iluminado y no había nada tenebroso. Mis perras estaban tranquilas en diferentes partes del jardín y de repente sentí con toda claridad cómo unos dedos me tocaron el hombro, pero clavándose como cuando alguien demanda tu atención. Juro que mi primer pensamiento fue voltear y decirles: ¿qué fregados quieren? Pero al milisegundo recordé que solo vivíamos ahí mi novio y yo, y él estaba regando frente a mí, un poco lejos. En cuanto me cayó el 20 de la realidad, con algo de miedo, volteé hacia atrás y naturalmente no había nada. Pero una de mis perras se había acercado a mí y estaba sentada frente a mí viéndome fijamente, en el lugar donde hubiera estado la persona que me tocó. Me paré en shock a decirle a mi novio y él solo me comentó que se le hizo muy raro que su perrita se hubiera parado y se hubiera acercado a mí sin que yo la llamara y que solo se me quedaba viendo. No sentí miedo, pero sí fue un desconcierto enorme. Hace algunos años yo tenía una vecina ya mayor con la que me llevaba muy bien. Todas las mañanas ella salía a darles de comer a sus gatitos. Era muy común verla ahí, ya que nuestros patios estaban conectados. Duré un tiempo sin salir al patio. La verdad, no recuerdo por qué. Pero un día salí y vi a mi vecina que salía a darles de comer a sus gatitos, pero me di cuenta que era más temprano de lo habitual. Se me hizo algo extraño y me metí a la casa. Se lo mencioné a mi madre. Le dije que se me hacía raro ver a doña Tere tan temprano ahí afuera. Mi madre me vio muy asustada y me dijo: hija, doña Tere tiene más de 2 semanas que falleció. Yo me quedé en shock y fui de inmediato y me asomé al patio. Y en efecto, los gatitos estaban comiendo, pero la casa estaba completamente sola desde aquel día. Hace unos meses me pasó algo muy extraño e inexplicable, y fue en casa de mi mejor amiga. Mi internet había estado fallando y yo debía entregar un proyecto de la universidad, así que le pedí a mi mejor amiga si podía ir a pasar a usar su internet a su casa y así poder hacer un par de investigaciones que me tocaba hacer. Me dispuse, me preparé y me dirigí a casa de mi amiga. Llegué y me di cuenta que mi amiga estaba con su primo sentados en el comedor. Y mientras ella me decía un par de cosas, yo escuché por las escaleras el grito de su madre, donde la estaba llamando a ella. Ese grito se escuchó por toda la casa, pero no era un grito extraño, simplemente era como si estuviera largo y necesitara un favor.
Yo volteé y le dije a mi amiga que su madre la estaba llamando, que fuera a ver qué era lo que necesitaba. Pero mi amiga y su primo se voltearon a ver. Y ella me dijo que su madre había ido a dejarle un par de cosas a mi abuelita hacía unas horas, que no había nadie más en la casa, solamente ella y su primo, porque me di cuenta que ellos también lo habían escuchado. Lo raro es que la voz la llamó por el apodo que su familia usa con ella. Esto me pasó en la casa que actualmente vivo. Ocurrió un día normal. Había venido mi tío de visita y a mí me alegraba mucho que él viniera. Así que como él se iba a quedar ahí varios días, dijeron que dormiría en mi cuarto porque en mi cuarto hay una litera. Yo dormiría en la parte de arriba y mi tío en la parte de abajo. Así pasó la noche y como a las 2 o 3 de la mañana me desperté por unos golpes en la puerta. Pensé que era mi tía. Ella dormía en el piso de abajo y yo pensé que a lo mejor había subido a decirme algo y que la que golpeaba era ella. Así es que la llamé por su nombre, pero no me contestó. Mi casa es de 2 plantas, pero mi cuarto es directo a la puerta de salida. La puerta que tengo en mi recámara es de vidrio y logra verse las sombras, pero como de una forma borrosa. Yo me levanté descalza y me quedé frente a la puerta y ahí estaba la sombra de una persona. Era alta y tocaba con desesperación la puerta. Parecía que la iba a tirar, pero cuando me acerqué, dejó de golpear. Me dio miedo y me quité de inmediato. Pero cuando lo hice, esa sombra empezó a golpear más fuerte. Traté de despertar a mi tío que estaba en la cama de abajo, pero era imposible. No lo hizo. Fui corriendo al cuarto de al lado de mis padres, pero ellos no despertaron. Sentí mucho miedo. Se oía cómo golpeaba más fuerte la puerta. Me acerqué de nuevo a la puerta y él seguía ahí. Esa sombra se movía y yo lo podía ver a través del cristal. Puse mi mano sobre el cristal de la puerta, pero en ese momento sentí unos escalofríos horribles. Salí corriendo y me recosté en mi cama. Calculo que pasaron unos 10 minutos aproximadamente hasta que ya no se oía nada. Me levanté de nuevo con mucho miedo y vi cómo esa sombra caminaba hacia las escaleras y desaparecía. Miré la ventana y no había nadie. Así es que abrí la puerta, pero no había absolutamente nadie. Me quedé helada de terror. A mí en una ocasión me pasó que estaba acostado con mi novia y estábamos platicando. Eran como las 2 de la mañana más o menos. Entonces, a pesar de que era de noche, se veía una luz. Esa luz entraba por la ventana. Era una luz que venía de la calle. Hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que ya no nos veíamos el uno al otro. A pesar de que nos teníamos enfrente, me puse la mano frente a la cara y no la veía. Parecía que tenía los ojos cerrados. Entonces le pregunté a mi novia, ¿tú tampoco ves nada? Y me respondió que tampoco veía nada. Entonces nos sacamos un poco de onda, pero unos minutos después volví a ver mi mano. Volvió a entrar la luz por la ventana.
hasta la fecha es algo que no tiene explicación. ¿Nunca les ha pasado que están buscando algo con mucha urgencia porque es a lo mejor un trabajo importante que tienen que entregar o un documento importante que tienen que conseguir? Y por más que lo buscan en donde ustedes creen que lo habían dejado, no lo encuentran. Y al poco rato de la nada vuelven a ir a ese lugar y inexplicablemente aparece ahí, a pesar de que ustedes ya habían revisado y no estaba. Bueno, a mí me pasó algo muy similar a esto. Yo estaba en mi último semestre de la universidad y tenía que entregar un documento donde todas sus hojas debían estar engargoladas, unidas por aros como una libreta, para que no se puedan perder las hojas y se vea más formal, ya que eran, pues, bastantes hojas. Ese documento lo íbamos a hacer en parejas y era para la materia de la maestra más perfeccionista que tuvimos. El punto es que antes de entregarlo, lo revisamos para asegurarnos de que estaba completo y que no le faltara nada. Y así era. Pero ¿qué creen que pasó? Horas después, al estar en otra clase, esa maestra nos mandó a llamar a mi compañero y a mí para decirnos que nos faltaba un apartado del documento donde debería de haber al menos 3 hojas, lo cual no era posible porque ambos lo habíamos revisado antes de entregar. Y sin poder creerlo, fuimos corriendo a imprimir de nuevo el archivo completo para entregárselo a la maestra antes de que se fuera de la universidad. Pero antes de imprimir, revisamos el archivo en la computadora y notamos que estaba completo. Y al estar imprimiendo de nuevo, abrí el documento que la maestra nos regresó. Y al ir pasando las hojas, me di cuenta de que ahí estaba el apartado que minutos atrás no estaba. Y se lo enseñé a mi compañero y a una amiga que nos había acompañado a imprimir. Y ninguno de los 3 lo pudimos creer porque vimos que no estaban esas hojas. Y no era posible que ya estuvieran ahí, porque todo el documento estaba engargolado, por lo tanto, no podían desprenderse, no podían ni siquiera cambiar de lugar. Pero en total, 4 personas las buscamos y no estaban esas hojas, y aparecieron misteriosamente en su lugar de nuevo. Recuerdo que hace 25 años yo estaba de novio con una compañera de la universidad y estábamos viendo una película como a la 1 de la mañana, cuando de pronto me acordé que tenía que ir a darle de comer a unos perritos que tenía un amigo mío en su casa. Él había salido de viaje, así es que me los había encargado que les diera de comer como a las 11 de la noche, pero me había olvidado de hacerlo. En esa casa no había nadie. Sus padres ya habían fallecido. Estaban todas las puertas cerradas con llave, además de que esa casa tenía por momentos sucesos raros, ruidos, cosas que se movían, voces que no se sabía de dónde provenían y muchas cosas más. Los perritos se habían quedado afuera porque era una noche en la que no había mucho frío y era preferible que cuidaran la casa hasta que mi amigo volviera por la mañana. La casa tenía una entrada por un costado. Yo me fui con mi novia hacia la casa y los perros se alegraron de vernos cuando nos vieron llegar para darles de comer. Fue en el fondo de la casa cuando escuché unos ruidos como de maderas que se golpeaban. Pero como tenía yo un problema auditivo, no sabía de dónde provenían.
así que no les di mucha importancia. En ese momento mi novia me dice: oye, se escuchan ruidos. Yo le pregunté que de dónde eran esos ruidos y me dijo que eran como maderas que se golpeaban, como si las estuvieran apilando. Le pregunté que dónde se escuchaban esos ruidos y me señaló hacia la ventana de una habitación de la casa que estaba cerrada con llave, porque eso hacía mi amigo cuando salía de viaje. Cerraba todo con llave. Así es que yo le dije: es un perrito que se ha quedado ahí y lo dejó hasta mañana. Por eso se oyen ruidos. Lo que ella no sabía y no quise decirle es que dentro de la casa no había nadie. Mi abuelita falleció a principios de marzo del 2015. Mis vecinos estaban ya muy acostumbrados a verla a ella sentada en su silla, en la puerta de mi casa. Le encantaba mirar hacia la naturaleza del campo, estar ahí sentada frente a mi casa. Un día mi vecina nos contó que por ahí de agosto la vio sentada cuidando a mi hija, cosa que nos extrañó porque ella ya no se encontraba con nosotros físicamente. Pero mi vecina dijo que no se lo creía porque la vio muy claramente. La vio cuidando a mi hija, ahí sentada. No nos extrañó tanto, porque en mi hogar tenemos la creencia de que hay un lapso de tiempo en que los fallecidos se quedan con nosotros para cuidarnos cuando tienen asuntos pendientes. Esto me sucedió hace 35 años. Yo recuerdo que tenía 15 en ese tiempo. No sé si es algo paranormal o no. Hasta la fecha no sé qué fue eso que vi. Yo vivía por una colonia conocida del norte de la ciudad y tenía la costumbre de subir a la azotea para ver los volcanes o el Ajusco, o simplemente para perder el tiempo, si ustedes quieren. En aquel entonces no había tantos edificios y se podía ver la serranía alrededor de la Ciudad de México. En una tarde subí y me quedé mirando hacia el Ajusco. Recuerdo que de ahí salió una figura enorme. Digo enorme porque si de lejos se notaba en el firmamento, debió ser algo muy grande. Era vertical y empezó a flotar a una gran altura sobre la ciudad. Se desplazaba muy lentamente. En un momento pensé que quizá fue un puñado de globos que a alguien se le había ocurrido soltar, pero que eran de un color muy oscuro. En un momento pensé en ir por los binoculares de mi papá, pero no quería bajar a la casa y así mientras volviera a subir y dejar de verlo. Ya cuando esta forma estaba por sobrevolar mi casa, me bajé muy asustado. Así pasaron unos días cuando de pronto sucedió el sismo del 85. Hasta la fecha ignoro si esa forma en el cielo que observé por mucho tiempo haya tenido que ver con trágicos sucesos del sismo que sucedió. Hace aproximadamente unos 7 años me sucedió algo muy extraño. Estaba a punto de sentarme a desayunar con mi esposo y recuerdo que estaba parada en la mesa esperándolo, pues él aún no llegaba. Había salido para algo solo un momento. Cuando escuché que entró, fue directo al lavabo que justo quedaba a mis espaldas. Escuché sus pisadas y pensé que se iba a lavar las manos,
Yo estaba volteando hacia la puerta que da para afuera, así es que él me quedaba a mi espalda. De pronto vi que se volvió a salir, y eso me molestó bastante porque se suponía que había llegado a desayunar conmigo. Ya no le dije nada, no le hablé, solo me senté molesta a desayunar. Aproximadamente 5 minutos después, me di cuenta que salió del baño, el cual la entrada igual quedaba a mis espaldas. Entonces, por eso no me di cuenta de que él nunca había salido, sino que se metió al baño. Pero en esa ocasión lo vi 2 veces, casi al mismo tiempo. Es algo muy extraño y yo sé que es difícil de creer, pero sé que sucedió y en ese entonces yo pensaba mucho en una prima que había fallecido hacía 20 años. Incluso le mandé a hacer una misa para despedirme de ella cuando murió. Y siempre, a pesar de que ya han pasado 30 años, sigo pensando en ella. Pero después de esa misa de despedida, ya todo mejoró. No sé si eso que vi tenga algo que ver con ella, pero solo sé que me pasó.